Mi nombre es Dayana Genética Monaco Castillo y en este video voy a explicar la pared anterolateral del abdomen. Bien, para poder comprender esta región es fundamental entender que protege vísceras importantes y participa en la respiración, la postura y en maniobras como la micción. Los límites y división de la pared abdominal. La pared anterolateral del abdomen se, se, se extiende desde el borde costal hasta el ligamento inguinal. Sus límites son superior desde los cartílagos costales de la séptima a la décima costilla y apéndices sigmoides. El inferior, crestas ilíacas, sínfisis del pubis y el ligamento inguinal. Posterior tenemos la columna lumbar, aunque aquí se continúa con la pared posterior. Además de esto, se va a dividir en 9 regiones abdominales para poder localizar órganos como el hipocondrio, hipogastrio, epigastrio, flanco, esogastrio y fosas ilíacas. Las capas de la pared anterolateral desde la superficial hacia la profunda. Tenemos lo que es la piel. Tenemos lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, que está dividido en dos. La capa grasa superficial, que es la fascia de Camper, y la capa fibrosa profunda, que es la fascia de Scarpa. Luego también vamos a tener lo que es el músculo oblicuo externo, luego el músculo oblicuo interno, también el músculo trapecio abdominal, la fascia profunda que se va a encontrar más adentrada, luego vamos a tener la fascia extraperitoneal y podemos decir también que se puede llegar a tener lo que es, después vamos a tener el peritoneo parietal, por eso se me escapa. Ahora vamos a hablar de los músculos de la pared anterolateral. Van a estar organizados en 3 planos laterales y un plano inferior, un plano anterior. Los músculos anchos es el oblicuo externo, el oblicuo interno y también el transverso del abdomen, que se encuentra aquí. En los oblicuos externos tenemos a las fibras que van de arriba hacia abajo y de manera medial. Luego, esto nos va a formar la aponeurosis anterior, que contribuye con la línea alba y el ligamento inguinal. En el oblicuo interno vamos a tener a las fibras ascendentes y horizontales, que se van a insertar en la cresta ilíaca y en la aponeurosis anterior. En el hombre envuelve el cordón espermático el músculo cremaster. En el transverso del abdomen tenemos a las fibras del abdomen. Su aponeurosis va a formar, su aponeurosis nos va a formar la vaina inferior del recto. En cuestión de los músculos verticales, tenemos el
recto del abdomen o recto abdominal, que es par de músculos que se encuentran a cada lado, al lado de la línea media, insertados entre la sínfisis del pubis y los cartílagos costales. Presenta intersecciones pendinosas, que estas que son piriformes y músculo pequeño variable, que se va a encontrar delante de la parte inferior, no, delante de la parte inferior del recto. Ahora también vamos a tener la vaina de los rectos y línea arqueada. La vaina de los rectos es formada por una aponeurosis de los músculos oblicuos y transversos. Es importante poder diferenciar que por encima de la línea arqueada el recto está envuelto por aponeurosis anterior y aponeurosis posterior. Por debajo, todas las aponeurosis pasan por delante, dejando solamente la fascia transversal de manera detrás. Vamos a tener ahora en cuenta también las líneas que son las más importantes. Vamos a tener lo que es la línea alba, desde el apéndice exifoides hasta el pubis, resultado de la fusión aponeurónica. Luego vamos a tener la línea semilunar, que va a estar en los bordes lateral de los rectos. Y la línea arqueada de Douglas. Punto donde termina la aponeurosis posterior de los rectos. Luego, la irrigación y drenaje y en cuestión de su inervación. En cuestión de las arterias tenemos la epigastria superior, que es rama de la torácica interna. Luego, la epigástrica de la inferior, que es rama de la epigástrica externa, rama de la epigástrica externa. Y intercostales circunflejas ilíacas, que en las venas vamos a tener un sistema epigastrio superior, que la vena cava superior, la epigastria inferior, la vena cava inferior, que va a ser importante para la circulación colateral. Ahora, en cuestión de su inervación, vamos a decir que tenemos los nervios intercostales, la T7 a la T11. Luego tenemos nervios subcostales de la T12 y nervio ilio inguinal de la L1. Ahora vamos a dar la función de la pared abdominal, que sostiene y protege vísceras, participa en la respiración forzada, genera presión intraabdominal para poder tener en cuenta o para poder realizar la micción, la defecación, el vómito, el parto, y genera la presión de esta manera. También tiene la presión interabdominal,
y estabiliza la pelvis y también mantiene la postura em, de manera más recta y concisa. Ahora, la pared anterolateral del abdomen es una estructura muy común, eh, que está formada por capas y fascias que nos van a permitir la misión de órganos. Cada estructura va a ser esencialmente útil y espero que se haya entendido el siguiente contenido. Gracias. Hola, mi nombre es Dayan Janet Incahuanaco Castillo y en este video les voy a explicar lo que es el peritoneo. Bien, eh, basándonos en la descripción anatómica, el peritoneo es una membrana serosa que cubre parcialmente o totalmente las vísceras. Su estudio es clave porque forma ligamentos, mesos o mentos y delimita espacios donde se puede obtener o acumular bastantes líquidos y podemos ver infecciones. Ahora, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una capa serosa de origen mesodérmico cubierta por dos ojos, el peritoneo parietal y que tapiza la pared interna del abdomen y el peritoneo visceral que cubre los órganos como el estómago, intestinos, hígado, etc. Existe una cavidad peritoneal que en condiciones normales contiene una pequeña cantidad de líquido seroso para lubricación. Ahora, su clasificación del órgano. Se clasifican en tres: intraperitoneales, retroperitoneales primarias, retroperitoneales secundarias. En los interperitoneales tenemos lo que está compuesto por el peritoneo, el estómago, el yeyuno y el ilio y ahora también el vaso. Ahora, en los retroperitoneales primarios nunca están envueltos por peritoneo. En los, por ejemplo, tenemos los riñones, las glándulas suprarrenales. Ahora, en el retroperitoneales tenemos retroperitoneales secundarios, tenemos el ímpetu, que es intraperitoneal. También pero también quedan fijas a la pared posterior. Ahora, podemos decir que podemos ver el duodeno, el páncreas y también vamos a hablar sobre los mesos, que son dobleces de peritoneo que unen las vísceras al retroperitoneo y contienen vasos, nervios y linfáticos. Ahora, por ejemplo, el mesenterio del intestino delgado, el mesocolon transverso, el mesosigmoideo. Ahora, en cuestión de ligamentos peritoneales, tenemos que se aplican entre órganos o entre em, donde tenemos el ligamento falciforme, que está alineado con la pared anterior, el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal, que fondan el aumento menor. En cuestión de lo que son los aumentos o epiplones, tenemos también el aumento menor, que va del hígado al estómago y duodeno, y el aumento mayor, que cae como delantal del estómago sobre los intestinos. Ahora, también la cavidad peritoneal con sus compartimientos. Primero, que es el saco mayor, que es el espacio principal de la cavidad abdominal, el saco menor, la capa mental, que está detrás del estómago y anterior al páncreas, se comunica con el saco mayor en el orificio epiploico de Winslow.
En el peritoneo tenemos lo que son repliegues. También, también vamos a decir que encontramos el uraco, eh, oliterado, pliegues umbilicales, arterias umbilicales y gástricos inferiores. También destaca el ligamento redondo del hígado, el resto de la vena umbilical y el ligamento coronario y del hígado, que habla de la arteria vesical, que nos dice que la arteria vesical también se encuentra como retrouterinos, rectovesicales. Estos se dan según su sexo. En cuestión de la irrigación, la inervación y también los linfáticos, tenemos que la irrigación tiene ramas de la arteria abdominal principal, del tronco celíaco, del mesentérica superior y mesentérica inferior. En relación con el peritoneo parietal, tenemos los nervios somáticos, dolor localizado y el peritoneo visceral, que son fibras autónomas en dolor difuso. Ahora, el peritoneo es muy sensible a inflamaciones como peritonitis. Es algo importante que debemos recordar. Ahora, sus funciones. Facilita el movimiento de las vísceras, forma ductos de paso para vasos y nervios. Eh, También tiene condiciones médicas el aumento mayor y participa en defensa inmunológica y retención de líquidos. Entonces, en conclusión, podemos decir que el peritoneo no solo recubre y sostiene órganos, sino también organiza, promueve y practica activamente la fisiología abdominal. Entonces, de esta manera estaría concluyendo lo que es el peritoneo. Espero les haya servido y hayan comprendido de la mejor manera. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana Janet Micahuanaco Castillo y en este video voy a explicar dos órganos fundamentales del sistema digestivo: el esófago, el estómago, y ambos órganos son partes del tubo digestivo y están diseñados para poder transportar, almacenar y procesar los alimentos antes de que pasen hacia el intestino. Entonces, el esófago, en cuestión de sus generalidades, el esófago es un conducto muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo que conecta la faringe, con, con el estómago y atraviesa tres regiones: la cervical, torácica y la abdominal. Ya. Su función principal es transportar el bolo alimenticio mediante movimientos peristálticos. Ahora, su división se da en la porción cervical, detrás de la tráquea y delante de la columna cervical. La porción torácica desciende por el mediastino posterior y detrás del corazón y cruza el diafragma por el hiato esofágico a nivel de la arteria. Ahora, en su porción abdominal es una pequeña parte de 2 a 3 centímetros del diafragma hasta las cardias del estómago. Ahora, en cuestión de los estrechamientos, a nivel de la cricoides,
en la C6 y cruce con el bronquio principal izquierdo. Ahora también tiene un paso por el diafragma, que es a la altura de la T10. Y ahora vamos a hablar sobre las capas del esófago, que es la mucosa, eh, submucosa, muscular y adventicia. La mucosa es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ahora, la submucosa tiene este músculo estriado y músculo liso. La adventicia no tiene serosa, excepto en la porción abdominal. Ahora, en cuestión de la irrigación y la inervación del esófago. En cuestión de las arterias, la cervical y la tiroidea inferior y la torácica son ramas esofágicas de la aorta. Luego la abdominal, gástrica izquierda y troncos celíacos. Luego también en las venas tenemos bastantes plexos venosos que comunican el sistema porta de la vena gástrica con el sistema cavo. Importantes en varices esofágicas por hipertensión portal. Ahora, en cuestión de la inervación parasimpático, nervioso y nervio vago. Simpático es el troncos simpáticos y torácicos. Luego tenemos los plexos esofágicos y estos, bueno, hay una transición del esófago hacia el estómago. El esófago termina en la cardias, donde hay una transición brusca de epitelio plano a epitelio cilíndrico gástrico. Aquí es esta función, aquí la función principal es llamada esfínter esofágico inferior, que evita el reflujo como tal. Ahora, en cuestión del estómago, en sus generalidades, sería el estómago es un órgano en forma de J que está situado en el hipocondrio izquierdo y el epigastrio. Sirve como reservorio y mezcla alimentos con jugo gástrico y forma el quimo. Se divide en cardias, que es la zona de unión con el esófago, el fundus, el fondo gástrico, que es la porción superior en la forma de cúpula, y también el cuerpo gástrico, que es la parte principal. Anteropíloro, región preterminada. Ahora, el píloro es el esfínter que regula el paso hacia el duodeno. Y las curvaturas, tenemos la curvatura mayor y la curvatura menor. En la menor es convexa y se inserta el aumento mayor. Y en la menor es cóncava, donde se fija el aumento menor. Ahora, en cuestión de sus caras, tenemos la anterior y la posterior. En cuestión de la anterior es el contacto con el diafragma, el hígado y la pared anterior. Ahora, en cuestión del posterior, la forma tiene de cama gástrica apoyada sobre páncreas, vaso y riñón izquierdo.
adentro hacia afuera, el estómago tiene la mucosa gástrica con pliegues y glándulas, las fúngicas, pilóricas y cardíacas. La submucosa, la muscular, que son tres capas, la longitudinal, circular y oblicua, única del estómago, y la serosa, que es el peritoneo visceral. Ahora, en cuestión de la irrigación y la inervación del estómago. Las arterias todas derivan del tronco celíaco. La gástrica izquierda, la gástrica derecha, la gastroepiploica, luego izquierda, y también la gastroepiploica derecha, izquierda y derecha. Y también las gordas gástricas o que puede ser el vaso, o nivel del vaso. Ahora, en cuestión de las venas tenemos la gástrica, que es la vena porta, y la gastroesploicas, la esplénica y la mesentérica superior. En cuestión de la inervación tenemos el parasimpático, que es el nervio vago. Luego tenemos el simpático, que es el plexo celíaco. Y luego en conclusión, el estómago transporta alimentos hacia el esófago, transporta alimentos hacia el estómago y este los almacena, y lo cual nos permite que podamos comprender las patologías como el reflujo, gastritis, úlceras y varices esofágicas. De esta manera culmina el video de estómago y esófago, y espero se haya entendido de la mejor manera. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana Janet Ligono Castillo y voy a explicar tres órganos fundamentales del abdomen: el páncreas, el vaso y el hígado. Estos órganos participan en el proceso digestivo, metabólico e inmunológico. Y es esencial poder conocer su localización para poder tener mejor en cuenta sus funciones y relaciones. El páncreas, su ubicación y característica el páncreas es la glándula mixta retroperitoneal situada transversalmente detrás del estómago, entre el duodeno y el vaso. Las partes del páncreas: la cabeza encajada en la concavidad del duodeno, el proceso unciforme, que es la prolongación de los vasos mesentéricos. Luego tenemos el cuello, que es por delante de la vena porta. El cuerpo cruza por delante de la aorta y la columna. La cola llega hasta el hilio del vaso. Ahora, como conducto pancreático tenemos el conducto de Wilson, que nos va a drenar el duodeno junto al colédoco en la papila mayor. El conducto de Santorini, que desemboca en la papila menor, presente el 30% de personas. Ahora, en cuestión de las funciones tenemos la exócrina, que secreta enzimas, amilasa, lipasa y tripsina hacia el duodeno. Y la endocrina, que tenemos los islotes de las insulina, tenemos la insulina y el glucagón. Tenemos en
son superior e inferior. Arteria esclénica para el cuerpo y la cola. Y las venas entre la aorta y las venas del plexo celíaco. También ahora nos enfocaremos en el vaso, que nos dice que la ubicación y sus partes está en el hipocondrio izquierdo bajo del diafragma, paralelo a la no a la novena y onceava costilla. Ahora tiene de forma de órgano aplanado y tiene también las superficies, tiene como una cara diafragmática lisa en contacto con el diafragma, tiene una cara visceral presente y también las impresiones. Y la gástrica del estómago renal y al izquierdo cólica ánculo-esplénica del colon. Las funciones: filtra sangre y destruye eritrocitos viejos. Participa en el sistema inmune, linfocitos y reservorios sanguíneos. La irrigación en la arteria esplénica del tronco celíaco. La vena esplénica, la vena porta y la inervación del plexo celíaco. En cuestión del hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Se encuentra en el hipocondrio derecho, epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Las caras hepáticas, tenemos la cara diafragmática convexa en contacto con las de abajo, la cara visceral que presenta la cara visceral, la que presenta el hepático formando fosa vesicular, como la vesícula biliar, y la fisura del ligamento redondo, la vena cava inferior, y hilio hepático y entrada y salida de vasos hepáticos, de conductos hepáticos. Ahora, en cuestión de los lóbulos hepáticos, tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, que es como el lóbulo cuadrado, de manera anterior, y el lóbulo caudado y el despliegue posterior. Ahora, en cuestión de la inervación del hígado, vamos a decir que el hígado recibe sangre por dos sistemas. La vena porta, el 70%, que es rico en nutrientes, y la arteria hepática, que es 30% de sangre oxigenada. Y el drenaje de la vena cava inferior. Ahora, en cuestión de las vías biliares, tenemos el canalículo biliar, acá, el conductos hepáticos derecho y conducto hepático izquierdo. Conducto hepático común, el colédoco, el
colédoco se une al conducto pancreático para drenar el duodeno. Y su función hepática: produce bilis, metaboliza carbohidratos, lípidos y proteínas. Almacena glucógeno y hierro. Lípidos y proteínas. Almacena glucógeno, vitaminas y hierro. Ahora, desintoxica sustancias y sintetiza proteínas plasmáticas. La albumina, factores de coagulación, y como entre otros que podríamos notar también. Ahora, también vamos a hablar que el páncreas participa en la digestión. De manera concluyente, y también en la detiene el control de glucemia en el vaso y también en la defensa. La filtración de sangre y el hígado, el metabolismo. Ahora, y la desintoxicación. Y de esta manera estaría concluyendo con el tema de páncreas, vaso e hígado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Dayana. Y en este momento vamos a explicar sobre, de manera ordenada, lo que es las vías biliares. Ahora, ¿qué son las vías biliares? Las vías biliares son el conducto que transporta la bilis, que es una sustancia producida por el hígado hacia el intestino delgado, específicamente hacia la parte del duodeno, para poder participar en la digestión de grasas. Se divide en dos grandes partes: vías biliares intrahepáticas, y que están ubicadas dentro del hígado, y vías biliares extrahepáticas situadas fuera del hígado. Bien, vías biliares intrahepáticas. Dentro del hígado, los hepatocitos secretan la bilis. Entonces, hacia unos pequeños canículos llamados canículos biliares. Estos se unen formando conductos biliares. Segmentarios, luego también conductos sectoriales, hasta poder llegar a los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que drenan los lóbulos correspondientes del hígado: conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Estos conductos intrahepáticos siguen el ordenamiento vascular portal, acompañando la tríada portal, la vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Ahora, en cuestión de las vías biliares extrahepáticas, podemos pasar al sistema un poco más estudiadas. Las vías biliares que son extrahepáticas, las cuales son 4 estructuras principales: el conducto hepático común, que se forma de la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo.
después desciende por el borde del ligamento eh, hepatoduodenal, acompañando de la arteria hepática y de la vena aorta. Aquí se forma el famoso pedículo hepático. Ahora, en cuestión del conducto cístico, conecta la vesícula biliar con el hepático común, mide entre 4 y 3 centímetros. Tiene una válvula en espiral llamada válvula de Heinzel que regula el reflujo de la bilis. Ahora, el conducto colédoco. Tenemos 4 porciones, las cuales la supraduodenal, luego tenemos también el ligamento hepatoduodenal, después tenemos el retroduodenal y la intrapancreática y intraparietal. Finalmente desemboca en la ampolla de Vater, donde se une al conducto pancreático de Wilson y está regulado por el esfínter de Oddi. Ahora, en cuestión de la vesícula biliar, tiene 3 partes: el fondo, el cuerpo y el cuello. Ahora, su función principal es almacenar y concentrar la bilis mediante la absorción de agua y electrolitos. Y está en contacto por arriba con el hígado y por debajo con el colon transverso y con el duodeno. Ahora, la vascularización y el drenaje. La arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, las venas drenan el sistema porta y los linfáticos, ganglios císticos y luego gangliohepáticos. Las vías biliares son frecuentes en patologías como el colitiasis, que son piedras en la vesícula biliar, y también la colecistitis, en la inflamación de vesículas, también el coledocolitiasis, que es la obstrucción del colédoco, y icteriasis obstructiva por el bloqueo biliar. Luego, en cirugía, también vamos a decir que es muy importante ubicar el triángulo de Callot, el triángulo de Callot, ya que nos va a formar el conducto hepático común, el conducto cístico y la arteria cística. La arteria cística debe localizarse en colecistectomía, donde
las vías biliares son un poco más de un sistema de drenaje. Son mecanismos altamente organizados que son clave para la digestión y el metabolismo, ya que hay muchas patologías clínicas y quirúrgicas para poder observar. Ahora, en cuestión, de esta manera acabaría el tema de vesícula, no, de vías biliares. De vías biliares. Espero se haya entendido de la mejor manera y eso sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana Janet Cabanero Castillo y en esta oportunidad les explicaré el aparato digestivo inferior. Específicamente el intestino delgado, el intestino grueso, el duodeno, el recto y el ano. Vamos a reconocer su estructura, relaciones anatómicas, funciones y relevancia clínica. El intestino delgado es el segmento más largo del tubo digestivo, donde mide de 7 a 6 metros de longitud, aunque menos de acuerdo en el de acuerdo al tono muscular. Debido al tono muscular. Se divide en 3 porciones. La porción del duodeno, que se encuentra aquí, en cuestión del yeyuno, que está aquí, y ocupa principalmente el cuadrante superior izquierdo y tiene la pared más gruesa, pliegues circulares abundantes y mayor vascularización. También tenemos el ilion, que se ubica en la fosa ilíaca derecha y pelvis como tal. Tiene la pared más delgada, menos pliegues y presencia de placas de Peyer. La función general es la porción de nutrientes, de la absorción de nutrientes, de mucosa, y posee vellosidades intestinales que aumentan enormemente la superficie de absorción. Bueno, el duodeno es la porción principal del intestino delgado. Y también es el más fijo que forma la C o herradura abrazando la cabeza del páncreas. Se divide en 4 porciones. El bulbo o primera porción intraperitoneal. También el segundo, que es el pigmento descendente, y aquí desemboca el colédoco y el conducto pancreático en la ampolla de Vater. Ahora, también tenemos el tercero, que es el transverso, que cruza por delante de la vena cava y de la arteria aorta. Ahora, en cuestión del segmento ascendente, que termina en la flexura duodeno de Yuyinal, sostenida por el ligamento de Treis. Ahora, está situado en el sitio de úlceras duodenales, es una clave en traumatismo duodenal. El intestino
grueso mide aproximadamente 1,5 metros y se caracteriza porque no tiene vellosidades y ni otros elementos distintivos. Ahora, que tiene el austra, adoptamientos, semiescólicas, 3 bandas longitudinales, como el apéndice epiploico, bolsitas de grasa y peritoneales. Se divide en ciego, donde desemboca el ilio mediante la válvula iliocecal. Aquí se encuentra el apéndice pendiforme, el colon ascendente que sube por el colon derecho por la estructura hepática. Luego tenemos el colon transverso, atraviesa el abdomen hasta la flexura esplénica. Y luego el colon transverso que atraviesa hasta la flexura esplénica. Luego tenemos también lo que es el colon descendente, que baja por el lado izquierdo, y el colon sigmoideo en forma de S, frecuente en el sitio de diverticulitis. La función es absorbe agua y electrolitos y forma las heces. Ahora también tenemos el recto, que es la porción pélvica del intestino grueso y de unos 2 a 15 centímetros. De unos 2 a 15 centímetros. Presenta curvaturas anteroposteriores y laterales, adaptándose al sacro. Se divide en ampollas rectales, que es la porción más dilatable donde se acumulan las heces. También tenemos el canal anal, donde sí que también tenemos el ano o el conducto anal. Tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros y está formada por 2 esfínteres. El esfínter interno y el esfínter externo. En el esfínter interno está el músculo liso, que es involuntario, y en el externo es el voluntario y músculo estriado. Entonces, ahora la presencia de las columnas válvulas anales que forman la línea pélvica, la línea pínea, el punto clave para diferenciarlo es la vascularización portal, la inervación visceral, el dolor sordo. En su importancia clínica podemos decir que el sitio de hemorroides externas e internas. En conclusión, el intestino delgado y grueso, junto con el duodeno, el plano, forman el sistema completamente organizado para absorber nutrientes, recuperar agua y finalmente eliminar desechos. No solo es necesario, es para probar algo, sino es necesario para poder entender lo que son las úlceras, patologías, apendicitis, diverticulitis, hemorroides y cáncer colorectal. De esta manera hemos terminado el tema. Espero que se haya entendido y muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la irrigación de la cavidad abdominal y conocer la red de arterias y venas que llevan
sangre a los órganos abdominales. Es fundamental no solo para poder comprender la anatomía, sino que también para poder comprender la fisiología, la digestión y muchas otras enfermedades. Ahora vamos a explicar de forma clara y ordenada la aorta abdominal y sus ramas, el sistema venoso portal y el drenaje hacia la vena cava inferior, relacionándolos con los órganos que irrigan. Vamos a comenzar desde la gran arteria que es la aorta abdominal, para luego ver cómo se distribuye la sangre, cómo regresa al corazón y por qué todo es importante. Ya mencionado lo anterior, vamos a decir que la aorta abdominal es la continuación de la aorta torácica. Comienza al pasar por el hiato aórtico del diafragma, a nivel de la vértebra T12 y desciende por la columna vertebral hacia el nivel de la vértebra L4. La aorta abdominal es el tronco principal que distribuye sangre oxigenada a casi todos los órganos. Por ejemplo, el abdomen, en la pelvis y los miembros inferiores, donde se dividen las dos arterias ilíacas comunes, y de ellas nacen dos tipos de ramas: las ramas parietales, que van desde las paredes abdominales al diafragma, y las ramas viscerales, que irrigan los órganos como el estómago, el intestino, el hígado, el vaso, el páncreas y los riñones. Vamos a centrarnos en las ramas viscerales, que estas son las más importantes para la irrigación abdominal. Primero, el tronco celíaco. Nace justo debajo del diafragma, a nivel de la vértebra T12, y se divide en tres ramas: la arteria gástrica izquierda, que irriga la curvatura menor del estómago, y la parte del esófago; la arteria hepática común, que se dirige al hígado y también da ramas hacia el estómago; y la arteria esplénica, que irriga el vaso, parte del estómago y el páncreas. Este tronco es el principal abastecedor de sangre para todos los órganos derivados del intestino anterior. Segundo, la arteria mesentérica superior nace un poco más abajo a nivel de la L1 y da ramas que se distribuyen al intestino delgado, aciego y a la pelvis, y a gran parte del colon ascendente y transverso. Es la arteria principal para los órganos derivados del intestino medio. Tercero, la arteria mesentérica inferior se origina en la parte baja de la L3 y da ramas que irrigan el colon descendente, el colon sigmoide y la parte superior del recto. Es la principal arteria para
los órganos derivados del intestino posterior. Estas tres arterias, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la celíaca, estas tres arterias celíacas, mesentérica superior e inferior, se complementan mediante la anastomosis, formando un sistema continuo que asegura el porte sanguíneo a todo el tubo digestivo. Además de estas grandes ramas viscerales, la aorta abdominal también emite otras arterias. La arteria renal, que lleva sangre al riñón, la arteria suprarrenal media, que irriga a las glándulas suprarrenales, la arteria gonadal, que lleva hacia las gónadas, la arteria frénica inferior, que irriga el diafragma, y la arteria lumbar, que nutre la pared abdominal posterior. Aunque no forma parte del tubo digestivo, son esenciales para la irrigación del abdomen. A medida que estas arterias se van ramificando, se hacen más pequeñas. Se convierten en arteriolas y luego se convierten en capilares. Los capilares es donde ocurre el intercambio de oxígeno y nutrientes. Después la sangre desoxigenada es recogida por las vénulas y se unen para poder formar las venas principales. La mayor parte de la sangre se drena del tubo digestivo, que ya no va directamente a la vena cava, sino que primero pasa por el sistema portaepático, que es fundamental. La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica se unen para poder formar la vena portaepática. Esta sangre es rica en nutrientes y también en toxinas. Es absorbida en el hígado, que llega donde es procesada y depurada. Después de atravesar los sinusoides hepáticos, la sangre sale del hígado por las venas hepáticas, que desembocan en la vena cava inferior y de ahí hacia el corazón. Este sistema asegura que todo lo que absorbemos pase por un filtro antes de poder llegar a la circulación general. No todos los órganos abdominales drenan el sistema porta. Los riñones y las glándulas suprarrenales y las extremidades inferiores drenan su sangre directamente de la vena cava, sin poder pasar por el hígado. En condiciones normales, la sangre fluye ordenadamente por estas vías. Sin embargo, teniendo en cuenta cuando hay obstrucciones como
la hipertensión portal, la sangre busca rutas alternativas de la anastomosis provocada. Entonces, esto nos va a producir varices esofágicas. Las anastomosis también son importantes para poder mantener la irrigación. Cuando una liga de una arteria en cirugía o cuando hay variantes anatómicas, es común encontrar variantes anatómicas como una arteria hepática derecha o que nace en la mesentérica superior. Conocer estas variaciones es muy importante en la cirugía hepática, en la cirugía pancreática, en la cirugía gástrica, para que de esta manera se puedan evitar los diferentes tipos de sangrados. También es muy relevante en casos de isquemia mesentérica, que puede poner en riesgo la vida del paciente al cortar el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo intestinal. Para poder terminar, tenemos que recordar principalmente los puntos principales que nos dicen que la irrigación abdominal depende específicamente de la aorta y sus grandes ramas celiacas, mesentérica superior y mesentérica inferior. El drenaje venoso se organiza dentro de dos grandes sistemas: el porta hepático, el porta hepático y el porta sistémico. El hígado va a actuar como un filtro esencial para la sangre. Y las anastomosis son claves en la fisiología como en la cirugía. También tenemos que tomar en cuenta que aprender la irrigación de la cavidad abdominal es muy importante, de que de esta manera podemos descubrir las diferentes enfermedades ya mencionadas. Y también hay que tomar en cuenta que esto sirve en cirugía, que sale un poco del tema de lo que es la irrigación, pero eso no significa que sea menos importante, ya que tenemos que saber un poco más extenso hacia el tema. Señalando también que hace rato no lo hice, que empieza de la T12, que es en la T y termina hacia la L4. Esta nos va a servir de un punto de origen que va a ser muy importante para poder comprender de mejor manera la irrigación de la cavidad abdominal. Bien, de esta manera, recordando los 3 puntos ya mencionados y la cuestión clínica, agradezco su atención y espero que hayan entendido de la mejor manera posible el video que les he presentado, que trataba sobre la irrigación de la cavidad abdominal. Gracias. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre lo que es el sistema urinario. Entonces,
Vamos a decir que el sistema urinario es uno de los principales sistemas encargados de poder mantener el equilibrio interno de nuestro organismo. Su función va un poco más allá de simplemente eliminar desechos, sino también participa en la regulación del nivel sanguíneo, el equilibrio de electrolitos, el pH y la presión arterial. Además de poder intervenir en la producción de hormonas, está formado por 4 componentes principales, los cuales son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, los cuales también trabajan de forma coordinada para poder filtrar la sangre de manera correcta, poder formar la orina, poder almacenarla y finalmente expulsarla del cuerpo. Vamos a decir, los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Son absolutamente dos. Esto nos va a dar que tiene forma de frijol o de habichuela. Esto se encuentra ubicado en la columna, a los costados de la columna vertebral. O sea, si tenemos acá nuestra columna vertebral, están aquí y aquí, aproximadamente en la T12 hasta la L3, protegidos parcialmente por las costillas flotantes. El riñón derecho normalmente suele encontrarse ligeramente un poco más abajo del izquierdo, debido a la presencia del hígado. Cada riñón mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 de ancho y de 3 centímetros de espesor. Están rodeados por una cápsula fibrosa, una capa grasa perirrenal y la fascia renal. Esto los mantiene en su posición y los protege de diferentes tipos de impactos. En un corte longitudinal vamos a poder observar 2 regiones principales: la corteza renal, que es de color más claro, y en este se van a encontrar los corpúsculos renales, que están formados por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y también tenemos a la médula renal. Que es un poco más oscura, vamos a decir así, y esta se mantiene en las pirámides renales. Las bases de las pirámides renales miran hacia la corteza y sus vértices. Las papilas renales se proyectan hacia los cálices menores, que se unen de forma de cáliz mayores. Y finalmente la pelvis renal, que continúa con la uretra. Ahora, la unidad funcional es la nefrona. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas.
que son las unidades funcionales responsables de poder filtrar la sangre, formar la orina y también vamos a decir ahora que cada nefrona tiene dos partes principales. El corpúsculo renal, donde ocurre la filtración glomerular, y el túbulo renal, que incluye el túbulo cortoneado proximal, el asa de Henle y el tubo cortoneado distal y el túbulo colector. Ahora, la filtración ocurre cuando la sangre entra por la arteriola hacia el glomérulo, una red de capilares dentro de la cápsula de Bowman, y allí se va a filtrar agua, iones, y pequeñas moléculas. Mientras que las proteínas y células permanecen en la sangre. Posteriormente, en los túbulos renales ocurre la reabsorción. La reabsorción y la secreción. El resultado final es la orina, después de todo este proceso, un líquido que está concentrado, que contiene urea y creatinina. También contiene sales y otras sustancias aparte que el cuerpo necesita eliminar. Las funciones hormonales son, los riñones también son órganos endocrinos. Secretan eritropoyetina y también que esta nos va a estimular la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, que también participa en la activación de la vitamina D y también libera renina, que es una enzima que regula la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Ahora vamos a hablar de lo que son los uréteres. Los uréteres. Vamos a decir que los uréteres son dos conductos musculares delgados, que estos van a transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Cada uno mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros de longitud y presentan 3 estrechamientos anatómicos importantes. En la unión pielo-uteral, donde se une la pelvis con el uréter, y al cruzar los vasos ilíacos en la entrada a la vejiga urinaria, su pared está formada por 3 capas, las cuales van a ser una mucosa interna revestida por epitelio de transición o urotelio, que este va a ser especializado para poder resistir la orina y permitir la distensión.
Una capa muscular lisa con dos capas principales. Una longitudinal interna y otra circular externa. Que esta nos va a generar movimientos peristálticos para poder impulsar la orina. Y una capa adventicia externa de tejido conectivo. El transporte de la orina no va a depender de la gravedad, sino de las contracciones rítmicas del músculo liso, lo que va a garantizar el flujo constante hacia la vejiga, incluso cuando estamos acostados. La cuestión no va a variar, ya que la vejiga urinaria es un órgano hueco y muscular que está situado en la pelvis menor, justo detrás del pubis. Y su función principal es almacenar orina, que temporalmente hasta que se produce la micción, lo cual en promedio puede contener entre 400 a 600 mililitros de orina. Aunque la sensación de necesidad de orinar o de miccionar aparece cuando se acumula alrededor de 200 a 300 mililitros. La pared vesical está compuesta por una mucosa revestida por epitelio de transición, una capa submucosa de tejido conectivo, una capa muscular gruesa llamada músculo detrusor, que está formada por fibras dispuestas en 3 direcciones. Una capa serosa o adventicia externa, que está y se encuentra en la base de la vejiga. Y también durante la micción, el músculo detrusor se contrae mientras el esfínter uretral interno trata de relajarse. Entonces, vamos a permitir el paso de la orina hacia la uretra, teniendo que la uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. Su longitud va a ser y una estructura va a variar según el sexo. En la mujer va a medir aproximadamente de 4 centímetros y se va a dividir desde el cuello hasta la vejiga. Después, va a estar ubicada entre el clítoris y el orificio vaginal. Ahora, su revestimiento va a cambiar de urotelio en la porción proximal al epitelio plano y es plano estratificado hacia el final. Su función únicamente es de manera excretora. En el hombre va a medir aproximadamente de 18 a 20 centímetros y se va a dividir en 3 porciones, las cuales van a ser uretra prostática, que atraviesa la próstata, la uretra membranosa que rodea el esfínter
uretral externo y la uretra esponjosa o peneana. Esta va a recorrer el pene hasta el meato externo. Y vamos a decir que en el hombre la uretra va a tener dos funciones específicas, las cuales van a ser el transporte de la orina y también el transporte del semen. En resumen de todo el tema, sería que el sistema urinario es un conjunto integrado de órganos que aseguran el equilibrio químico de nuestro cuerpo. Bien, también va a eliminar los productos de desecho y regulando los procesos que se siguen y los procesos vitales. Los riñones filtran la sangre y los uréteres transportan la orina y la vejiga la almacena y la uretra la expulsa. Sin este sistema, el cuerpo no podría mantenerse su medio interno estable, ya que no tendría una función adecuada, lo que nos va a demostrar la importancia no solo anatómica, sino también fisiológica y homeostática. ¿Qué pasaría si algo fallara dentro de todo el sistema urinario? La cuestión sería que si algún órgano de este sistema no funcionara adecuadamente, podría pertenecer a problemas como infecciones urinarias por bacterias, especialmente en mujeres. Y también cálculos renales, también insuficiencia renal y la incontinencia urinaria. Y por último, debemos tener en cuenta que siempre hay que mantener el sistema urinario saludable, ya que esto nos puede traer muchos problemas. Ahora, ¿cómo podemos cuidar el sistema urinario? Debemos beber suficiente agua de entre 6 a 8 vasos al día para poder mantener una mejor hidratación. No debemos aguantarnos lo que es la orina, ya que esto puede producir la próstata en cuestión de varones y en algunas mujeres lo que es la infección urinaria. Evitar el exceso de sal, azúcar y proteínas procesadas. Evitar el sedentarismo, ya que este nos va a crear múltiples problemas y muchas veces, o de mejor manera, mantener una buena higiene en lo que es los aparatos reproductores, ya que de esta manera vamos a evitar la contracción de diferentes tipos de infecciones. Bien, de esta manera estaría culminando con lo que es el tema de sistema urinario. Espero que se haya entendido de la mejor manera posible. Eso sería todo. Gracias.